Listo. Bien. Gracias, Lucía. Voy ahora yo compartir mi pantalla. Avísenme, por favor, cuando estén ya viendo la pantalla. Creo que sí, ¿no? Sí, ya se ve. Bueno, como me presentó la señorita, mi nombre es Renato. La verdad es que es un gusto aceptar la invitación y poder compartir un poco mi experiencia y más que nada enseñarles un poco de un metal tan importante que es el zinc para nosotros, ¿no? Yo soy ingeniero químico. Por el acento ya se van a dar cuenta que soy brasileño, no soy peruano. Estoy en Nexa hace 8 años y de los 8, 3 en Brasil y hace 5 años vivo acá en Lima, ¿no? Soy del área, trabajo bajo la directoría comercial, ya fui asistencia técnica y desarrollo de productos, desde hace 1 año y medio más o menos soy responsable por desarrollo de mercado y marketing en la empresa, ¿no? Entonces, mi trabajo es básicamente hacer a las personas, a los profesionales, a los estudiantes como ustedes, hacer a que conozcan más sobre el zinc, sobre sus aplicaciones, ¿no? Entonces, hablando un poco del zinc, ¿no? El zinc al final es el 25º elemento más abundante en la Tierra. Y bueno, existe en la forma natural, en el agua, en el suelo, y así se hace la extracción de él, ¿no? Por medio de la exploración, al final el zinc es extraído de los yacimientos minerales y se encuentra como sulfuro, asociado a plomo y cobre, plata muchas veces, entre otros metales que poco a poco se va sacando del proceso para poder llegar a este estado que es el zinc puro. No voy a utilizar el puntero acá, perdón. ¿No? Entonces, bueno, ¿cómo es más o menos el camino del zinc? ¿No? Hay la extracción. Como el video ya dijo, tenemos operaciones en Brasil y en el Perú. Entonces, en Brasil tenemos 2 minas y acá en el Perú tenemos 3 minas, ¿no? Una que es Cerro Lindo y las otras 2 están ahí en el complejo Pasco. Y a partir de que se hace la extracción del mineral, el mineral pasa por un proceso de chancado, una flotación, hasta llegar a lo que llamamos el concentrado de zinc. En nuestras operaciones hacemos el concentrado de zinc, el concentrado de plomo y el concentrado de cobre. Luego, el concentrado de cobre, el concentrado de plomo son vendidos como concentrado realmente para que se pueda procesar en una refinería por el mundo. Y el concentrado de zinc sí va a nuestras refinerías, donde tenemos 2 en Brasil y una en Perú, que es la refinería de Cajamarquilla. Entonces, a partir de la etapa 3 es que el concentrado llega a la refinería, o en inglés se llama el smelter, y a partir de ahí pasa por un proceso de purificación, ¿no? Pasa por una tostación primeramente para transformar el concentrado sulfurado en un concentrado oxidado, y esta parte de los sulfuros se va a la planta de ácido sulfúrico, donde también se produce, y a partir de ahí la calcina, que es el zinc oxidado, pasa por procesos de purificación, lixiviación, hasta llegar a la electrólisis, ¿no? Entonces, al final, en la electrólisis, el zinc está en solución, y esta solución, a través de una corriente eléctrica, el zinc se deposita en unas láminas, como se pudo ver ahí rápidamente en el video, y a partir de esas láminas se sacan los cátodos de zinc, que luego pasan por un proceso de fundición para, a partir de ahí, hacer los productos terminados, ¿no? Esas partes de arriba son lo que son realmente los productos terminados de zinc. Entonces, son las barras de zinc
que hay desde 6 kilos a 25 kilos. Hay los jumbos, que pueden ser de 1 o 2 toneladas. Aquí se puede ver y aquí también. Hay aleaciones especiales que, dependiendo del mercado, yo voy a hablar un poco más adelante, hay aleaciones con níquel, con bismuto, con aluminio, con eventualmente estaño. No voy a entrar mucho en detalle de los productos, pero cada uno tiene más o menos su aplicación y cada elemento tiene su característica en un dado proceso, principalmente el proceso de galvanizado, ¿no? Luego hay los gránulos, que también se utiliza para un proceso de galvanizado en frío, los SAMAC, que vamos a ver más adelante las aplicaciones, y el óxido de zinc. Y a partir de todo el proceso salen coproductos o byproducts, como llamamos, que es desde el zincal, que va a fertilizantes, el sulfato de cobre, otros tipos de óxido de zinc, el ácido sulfúrico y el dióxido de azufre, el concentrado de plata y el cemento de cobre, ¿no? Hablando un poquito de realmente los consumidores y las aplicaciones, ¿no? 60%, aquí está 59, redondeando, 60% del zinc va a la aplicación de galvanizado, ya sea el galvanizado por inmersión en caliente, batch, por batelada o continuo, que es de las planchas y alambres, o va a la galvanización electrolítica eventualmente. El 13% va a fundición para hacer latón, por ejemplo, que se hace candados, que son algunos ejemplos. Latón, o sea, la fundición se hace SAMAC, perdón, latón. El óxido de zinc, que va básicamente a la industria de neumáticos y químicos, farmacéuticos, entre otras cosas, y otras pequeñas aplicaciones, principalmente cuando decimos en parte agrícolas y de fertilizantes, ¿no? Los consumidores finales del zinc son la construcción civil, principalmente, entonces urbanización, industrialización, son básicamente la fuerza motriz que domina el consumo de zinc. Vamos a ver más adelante que en unos países esto es más, en otros menos desarrollado. Luego viene la parte de transportes, que es para hacer autos, por ejemplo, camiones, esas cosas. Infraestructura, que es un poco distinto, es más la parte de torres y los guardavías, por ejemplo. Maquinaria industrial, y bienes de consumo, que ahí son los refrigeradores, cocina, máquinas de lavar, este tipo de cosas. Todo eso con el intuito principal, el objetivo principal de evitar a la corrosión. No vamos a hablar un poco más adelante, pero cuando hablamos de la construcción, transporte, infraestructura, maquinaria, básicamente el objetivo de utilizar zinc para proteger el acero es para evitar la corrosión, ¿no? Bueno, los consumos de zinc per cápita varían mucho, ¿no? A nivel global, él es de 2.4 kilos por habitante. En Europa y Estados Unidos está en 3.4, en Asia está ahí por el promedio 2.2, pero en nuestra región, en la América Latina, en Brasil y en África, está muy por debajo. Entonces existe una gran oportunidad de que se desarrollen las aplicaciones y se pueda consumir más zinc, ¿no? Y es por eso existe mi área, que es el área de desarrollo de mercado, ¿no? Bueno, el crecimiento del consumo de zinc en África es 1.5, en Asia 1.4, en Latam es apenas 1.1, y en mercados que tienen una madurez mucho mayor, como en Europa y Estados Unidos, el crecimiento es muy pequeño o incluso es negativo o casi cero, o sea, no crece, porque ya es un mercado muy maduro, ¿no? Entonces, como comentaba, este nivel de desarrollo de mercado es muy diferente en todos los países. Entonces, cuando vemos los países en desarrollo, como es el caso de Perú, de Argentina, de Chile, de Brasil, hay un grado de industrialización creciente, ¿no? Y una media y baja renta per cápita, lo que hace con que la población trate de buscar viviendas más accesibles y todo este tipo de cosas.
una arquitectura y infraestructura en desarrollo y un menor consumo y una demanda de zinc por ende, ¿no? Y luego hay los países desarrollados donde hay un alto grado de industrialización, una elevada renta, una arquitectura e infraestructura avanzada y un mayor consumo y una demanda de zinc al final, ¿no? Pero vamos a ver que en su día a día, y esta es mucho la intención de esta presentación, es enseñarles en el día a día dónde ustedes creen que hay zinc. No es, esta presentación es buena para hacer presencialmente, porque ahí uno levanta la mano y comenta, ¿no? Aquí es un poco más complicado, pero siéntanse como cómodos en poner en el chat si tienen ustedes alguna idea de dónde puede estar el zinc en nuestro alrededor, ¿no? Donde vemos alguna cosa mirando por la ventana o caminando por la calle que realmente puede haber zinc. Y yo voy a hablar luego que está más presente en nuestra vida que ustedes piensan, ¿no? Ahora yo voy a pasar un video de una de las principales aplicaciones del zinc, que es el galvanizado, para que vayamos ubicándonos de por qué realmente se utiliza el zinc en este tipo de proceso. Y nosotros como Nexa, al final, proveemos el zinc para las mayores empresas que lo utilizan, ¿no? Las empresas siderúrgicas. Entonces, aquí está Sider Perú, que tiene su plantita de galvanizado. En otros países está Gerdau, que también acá es Sider Perú, pero Gerdau al final es un grupo bastante grande. ArcelorMittal, Usiminas, Voestalpine, por ejemplo, ThyssenKrupp, que hace los ascensores. Entonces, todas son empresas consumidoras del zinc, ¿no? Entonces, voy a pasar el video y luego retomamos, ¿sí? A ver. Ahí. El acero es fundamental para el desarrollo económico mundial. Sus posibilidades de aplicación son tan diversas que el acero se destaca como uno de los materiales más usados en construcciones de todo tipo. Eso porque el acero es reciclable, flexible, moderno, económico, además de ser sinónimo de resistencia y durabilidad. Sin embargo, es necesario dar el tratamiento adecuado al acero para que cumpla su papel de manera óptima. La corrosión es uno de los típicos desafíos relacionados con el acero, consumiendo recursos, tiempo y el propio acero con interminable mantenimiento. Y si la vida útil de ese acero tan importante para nuestra sociedad pudiera ser ampliamente extendida, así minimizaríamos los gastos con mantenimiento y permitiríamos que más y más generaciones pudiesen disfrutar de ese legado. ¿Usted sabía que una construcción proyectada a largo plazo puede durar más de 30 años sin ningún mantenimiento estructural? Eso es posible con la galvanización. La galvanización es un proceso en que el acero es recubierto con zinc. Por medio de la interacción metalúrgica entre el zinc y el acero, se forma una capa especial, impidiendo el contacto del acero con el medio ambiente. Protegido no sufre corrosión. Esta protección es efectiva aun cuando la superficie ha sido dañada. Esto ocurre porque el zinc actúa como metal de sacrificio. Sí, eso mismo. El zinc se sacrifica lentamente para proteger al acero. Vamos a verlo en la práctica. En la construcción de este puente, de un lado fueron encomendadas estructuras galvanizadas, inclusive en las barras de refuerzo que fueron colocadas dentro del concreto, auxiliando la sustentación del puente.
Del otro lado, estructuras metálicas no galvanizadas. ¿Qué tal observarlo durante 3 décadas? Evaluando de manera contable, considerando la inversión inicial y su mantenimiento, es fácil entender cuál es la decisión más económica y sostenible. Gastamos en promedio 4% del Producto Interno Bruto con la corrosión. Con estructuras más resistentes y requiriendo menos de mantenimiento, sobran recursos para invertir más. El día a día fluye mejor, la población está mejor protegida y el país puede continuar creciendo y desarrollándose. El acero es ciertamente uno de los mejores materiales para trabajar y la galvanización logra optimizarlo. Galvanice. Bueno, yo creo que queda un poco claro lo que significa el acero y qué es la construcción del acero y qué significa proteger el acero para evitar la corrosión, ¿no? Al final, hablando solo conceptualmente, la corrosión es la tendencia que tienen los materiales, o en este caso los metales, en volver a su estado natural, ¿no? Entonces, en el caso del acero se utiliza energía, en el caso del zinc también, obviamente, se utiliza energía a través de la metalurgia para transformar el mineral en metal, pero el metal no está en su estado más estable. Y dependiendo de energía, a través de la corrosión, él tiene la tendencia a volver a su estado más estable, ¿no? Entonces, al final, la corrosión es un fenómeno que depende del medio ambiente, ¿no? Entonces, zonas más agresivas pueden ser zonas con alta salinidad, gases, humedad, altas temperaturas y vientos. Y como bien sabemos, acá en el Perú, que es un país de costa, el ambiente es muy susceptible a la corrosión, ¿no? Según el World Corrosion Association, de 1 al 5% del PIB del país se pierde con la corrosión, se pierde haciendo mantenimiento, ¿no? Mantenimientos de puentes, mantenimientos de edificios, entre otras cosas, ¿no? Haciendo una rápida evaluación, considerando 3.4% del PIB o del PBI de Perú en 2019, que ha sido de 164, casi 165 miles de millones de dólares, pues se puede decir que se perdió 5.6 miles de millones en un año. Entonces, con el uso de técnicas adecuadas de protección, se estima que 25% de este monto podría ser ahorrado. Es decir, 1.4 miles de millones de dólares podrían ser utilizados para otras cosas, para la educación, para la salud, para seguridad. Y eso pasa en todos los países. Al final, la cuenta es la misma, ¿no? Entonces, por eso hay que proteger el acero, ¿no? Y solo para concluir esta parte de corrosión, no es que una tasa de corrosión es algo que se inventa, eso está bajo norma, ¿no? Y la norma ISO 9223 dice los grados, las categorías de corrosividad. Entonces va desde muy baja a una categoría de corrosividad extrema, ¿no? Entonces vamos a decir una categoría industrial con alta humedad o salinidad, que es una categoría C5, por ejemplo. Y aquí está la tasa media anual de corrosión del zinc y del acero. ¿Qué es la tasa media de corrosión? Es cuánto la estructura pierde en micrómetros, es muy poquito, pero es considerable en pasar de los años. ¿Cuánto pierde en micrómetros año de capa? Entonces, en un ambiente C5, podemos decir que el zinc pierde de 4.2 a 8.4. Y el acero carbono, sin la protección, va a perder de 80 a 200 micrómetros año,
¿no? Entonces, por eso al final es que con el pasar de los años hay que hacer mantenimiento, sea en puentes, sea en ferrocarriles, por ejemplo. No sé si alguien ha visto, pero hace un par de semanas un puente de ferrocarril cayó en México y muchas veces hablan de que ha sido problema de los temblores de los últimos años, que ha sido problema de diseño y tal, y poco se habla de la corrosión, pero al final este es el real motivo a que la estructura colapsa, porque al final uno nunca da atención al acero que está metido dentro del concreto y es una corrosión invisible y el concreto al final tiene porosidad y siempre va a corroer el acero que está dentro. Entonces la gente no da mucha atención a eso, pero realmente solo va a dar atención cuando pasa accidentes como este, ¿no? ¿Y cuáles son los factores que determinan esta corrosividad? La humedad, la concentración de cloruro y la concentración de dióxido de azufre. Yo voy a hablar un poco más adelante también del triángulo de la sostenibilidad que está acá, pero quise traer ahora porque se estima que de cada 2 toneladas de acero producido en el mundo, 1 es para sustituir el acero corroído. Entonces es un montón, ¿no? Y el zinc y el proceso de galvanizado cumple con el triángulo de la sostenibilidad, que es el vértice social, el vértice ambiental y el vértice económico, ¿no? Aquí solo para traer un comparativo, ¿qué es lo que pasa con el marco estructural de un edificio una vez que es demolido? No se puede ver bien, pero la parte roja de dentro es cuántos por ciento es reciclado. En el caso del concreto, el 20% solamente del concreto es completamente reciclado. El 75% va a un infrarreciclaje, que es producir con este concreto reciclado un material de más bajo valor añadido, ¿no es cierto? Y el 5% del concreto va al vertedero. En el caso de la construcción en madera, 58% de la madera va al vertedero, 10% al infrarreciclaje, 6% a incineración y 13% en reutilización, tal cual con sus características química y física, cortando, moliendo o alguna cosa así, ¿no? Y en el caso del acero, 93% recicla, 6% se reutiliza y apenas 1% va al vertedero. Eso significa que 99% del acero que se produce se puede volver a utilizar, ¿no? Y eso es un poco crítico porque cada vez más, y la pandemia lo ha acelerado, la concientización de la industria del acero y el cambio climático está cambiando. Entonces, la Unión Europea, Japón y Corea, por ejemplo, entre otros 110 países, ya han declarado que van a trabajar con la neutralidad de carbono al 2050. China en 2060, Brasil, Argentina y Canadá entre estos años, ¿no? Y el desafío está realmente en trabajar con acciones como economía circular, desarrollo de tecnologías e infraestructura. Cuando hablamos de tecnología, el CCUS de la sigla inglesa es el Carbon Capture, Utilization and Storage, ¿no? Entonces, cómo capturar el carbono, utilizar y almacenar. Y usos de energías renovables, como vemos cada vez más, eólica, fotovoltaica, y hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Entonces, las emisiones de la industria del acero deben disminuir al 50% en el 2050. Y las grandes siderúrgicas del mundo ya empiezan a trabajar en esta frente. Entonces, ¿qué eso significa al final? Si hemos visto en la diapositiva anterior que de cada 2 toneladas de acero, una es para reemplazar la que está corroída, cada vez más uno va a estar preocupado en cómo hacer con que mi acero tenga una mayor durabilidad. Y como vimos en la segunda diapositiva, el futuro es la construcción en acero, porque el acero se puede reciclar prácticamente al 100%, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hace la tendencia a galvanizar, la tendencia a proteger el acero cada vez más real en países en desarrollo y en países ya también desarrollados que
ya tienen este mindset, ¿no es cierto? Bueno, ahora sí hablando más en lo que venía la pregunta anterior, mirando hacia nuestro alrededor, ¿dónde vemos la utilización del zinc exactamente? En los automóviles, en los electrodomésticos, en la malla y alambres, en la industria, por ejemplo, agrícola. Mucho se trabaja, y eso es un trabajo que yo hago mucho con los argentinos y los chilenos, por ejemplo, de sustituir los postes de madera de las vinícolas por postes de acero galvanizado, porque al final uno, cuando quiere ser orgánico y exportar las uvas, por ejemplo, va a necesitar con que no haya, por ejemplo, tratamiento químico en la madera, y eso pasa mucho cuando se trabaja con la madera como los postes. Entonces, este es un trabajo de desarrollo que se hace en el sector de minería, ¿no? Desde los edificios a la faja transportadora, todo lo que es metálico se puede galvanizar, ¿no? La energía fotovoltaica, la energía eólica eventualmente, la industria de hidrocarburos, por ejemplo, industria de oil and gas, todo lo que es movilidad urbana e infraestructura, puentes, guardacuerpos, estaciones de metro, estaciones de tren, estaciones de autobús, entre otras cosas, ¿no? Y cuando yo hablé ya de países mucho más desarrollados, por ejemplo, en Europa hay una premiación que es para arquitectura en acero galvanizado. Nosotros acá en América Latina todavía estamos muy lejos de eso, porque no galvanizamos ni el básico. Ellos ahí ya están trabajando en estructuras arquitectónicas galvanizadas, ¿no? Incluso hay un museo que es en Brasil, en este caso, que el arquitecto quiso ser galvanizado porque él ha dicho, y era como utilización de concreto blanco, y él dijo que iba a galvanizar la estructura porque él, cuando tuviera 20, 30 años más, quisiera pasar por su museo que ha diseñado y tener el orgullo y decir que el museo estaba ahí intacto, sin la necesidad de mantenimiento, ¿no? Los parques que vemos, muchos son pintados, pero la verdad es que la pintura puede trabajar muy bien con el galvanizado. Entonces, galvanizar y pintar es la mejor solución para que no tenga que dejar los abuelos sin los ejercicios diarios, por ejemplo. Y bueno, vamos a conocer ahora, eso es todo lo que presenté antes está relacionado a la galvanización. Entonces, con razón, 60% del mercado de zinc es la galvanización, porque hay muchas aplicaciones, hay muchas oportunidades, ¿no es cierto? Pero aquí están algunas cuantas otras, ¿no? Entonces, los botones, el zipper, no sé si existe esta palabra en español, pero ahí sí me agarraste, no sé muy bien cómo pronunciar este segundo punto acá. Laser otra vez acá. Los candados, todo lo que es la parte de grifos para las casas, la parte de las válvulas de los bujijones de gas, los bujones de gas, los cilindros de gas, perdón, en la parte de agricultura, hay muchos fertilizantes que están relacionados y muchos estudios que dicen que el zinc en el fertilizante hace con que los productos, cuando hablamos de maíz y soja, crezcan con mejor productividad con la utilización de zinc, ¿no? Entonces está en las puertas, en las cerraduras de los autos y de las casas. Los neumáticos es un buen ejemplo. Por ejemplo, 100% de los neumáticos producidos en Brasil son producidos con el óxido de zinc de Nexa. Las Havaianas, acá también hay Havaianas, que yo sé, cuesta más, pero hay. Las Havaianas también son hechas con el zinc y muy grande parte, y yo creo que ahora el 100% es con el óxido de zinc también de Nexa, porque el óxido de zinc está para ayudar en la vulcanización de la goma, ¿no? Entonces, esta es la necesidad del óxido de zinc. En la nutrición animal, el zinc también ayuda, y también en la nuestra nutrición.
Vimos ahora con el COVID muchos artículos que hablan que consumir el zinc nos ayuda a mantener alta la inmunidad y también hace con que sea absorbido los nutrientes de forma más asertivas por el organismo, ¿no? Y hay otras varias aplicaciones, champús, talcos, hipogloss, que es para los niños, para evitar que se quede roja la piel, haya la irritación, protector solar, bloqueador solar, ¿no? Y cosméticos de una manera general. Entonces, como les había dicho antes, al final el zinc está más presente, más cerca de nosotros de lo que podemos imaginar, ¿no? Y ahí yo trago a través de unos infográficos para que se sientan provocados y mirar hacia su alrededor y ver realmente dónde más está esta aplicación del zinc, ¿no? Entonces, está en las ciudades, ¿no? En la arquitectura y en los diseños de las ciudades, los paraderos de ómnibus que protegen los peatones, los techos de las casas, en los aviones, el fuselaje con una pintura rica en zinc que neutraliza los residuos, en los ómnibus, los radares, todo lo que es las torres, los hangares de los aeropuertos. El zinc también está en el mar, ¿no? En los puentes, en los contenedores. Muchas veces vemos hoy los contenedores que están ahí completamente corroídos, con huecos, y el material llega a su destino malo. Cada vez más se utiliza la galvanización, la protección con zinc, la protección con pintura rica en zinc, también en los contenedores, ¿no? En las carreteras, ¿no? En las guardavías, las defensas metálicas, los carteles de señalización, incluso los guardavías y los carteles de señalización por norma deben ser galvanizados para ayudar a evitar accidentes. Las torres de energía eléctrica también por norma son galvanizados. Y los automóviles también son galvanizados, el óxido en los neumáticos, la fundición que hace las piezas internas y de mano, las ruedas, esas cosas, ¿no? Ustedes son muy jóvenes, ¿no? Pero en mi época los autos no eran galvanizados, solo eran pintados. Y una manera que mi abuelo utilizaba, por ejemplo, una vez quería comprar un auto súper antiguo, y nunca me olvido que la manera que ha hecho para ver si el auto estaba bueno es ir en la puerta del auto y pegar un poquito para ver si se caía la pintura. Si se caía la pintura, significa que había formado el óxido de hierro por debajo de la pintura, y eso hacía con que el auto ya estaba empezando a corroerse, ¿no? Hoy en día no pasa más eso, porque los autos producidos en los polos de Latinoamérica, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, que es donde más se produce, y incluso en China e India, que son países que están más caminando rápido en relación a eso, prácticamente todos los autos del mundo hoy son galvanizados, ¿no? Y entonces, esa no puede ser más la herramienta, la mejor herramienta para evaluar si el auto está bueno o malo, ¿no? Está en nuestra cocina, los electrodomésticos, nuestros utensilios de Zamac, los grifos, como les había comentado. Entonces, los alimentos ricos en zinc son carnes rojas, por ejemplo. Esos alimentos fornecen de 25 a 50 miligramos de zinc por kilograma de producto crudo, ¿no? Eso es un ejemplo. En los baños, las cerámicas de los baños, hay el óxido de zinc para evitar que haya se mueva por el tema térmico, los soportes y utensilios, protectores solares, como les habíamos dicho, en las haciendas, se puede decir que está en la nutrición animal, en los silos, en el suelo, en las plantaciones, y por fin también está dentro de nosotros el zinc, que desempeña un papel esencial al metabolismo del ser humano, ¿no? Es vital para el funcionamiento adecuado de las enzimas. Y bueno, para los que no conocen todavía como estudiantes, es muy importante que ya empiecen a conocer esta sigla, que es el ESG, ¿no? La sigla está en inglés, pero
porque incluso es más utilizada en inglés todavía, pero poco a poco se va a hacer más conocida en el mundo, ¿no? Que es el environment, el social y el governance, ¿no? Entonces, cada vez más las empresas buscan esta política ESG y muchas empresas, muchos clientes que tenemos nosotros ya empiezan a pedirnos ejemplos y acciones que estén involucradas con la política ESG, que es environment de medio ambiente, el social de cómo trabajar el lado social, cómo trabajamos nosotros con nuestras comunidades, por ejemplo, y el governance, que es tener políticas claras y trabajar y hacer lo que es el cierto, ¿no? Venimos desafortunadamente de países con mucha corrupción y el governance viene justo para evitar este tipo de problemas, ¿no? Que hagamos lo que es el correcto, que hagamos lo que sea ético. Eso es trabajar de una forma clara y correcta con todos, ¿no es cierto? Y bueno, al final, esos son más o menos, y ahí está otra vez el triángulo de la sostenibilidad, cómo el zinc y sus aplicaciones impactan en esta tecnología, en este viés, vamos a decir así, en este enfoque ESG. El social, ¿no? Con el combate a la mortalidad, incluso el ISA, que es International Zinc Association, tiene un programa que se llama Zinc Save Kids, que es cómo la nutrición animal, la nutrición humana, la utilización del zinc puede ayudar en el combate de la mortalidad infantil, las mejores calidades de nutrientes, biofortificación, proyectos sostenibles y duraderos, ya hemos hablado de eso, energías renovables, en el económico, el combatir la corrupción, el dejar de estar perdiendo plata en reparar estructuras, con innovaciones tecnológicas. La próxima semana creo les va a hablar Daniel, que es del área de innovación, todos los trabajos que hacemos, la rentabilidad operacional y por fin el ambiental, tener 100% del zinc y del acero reciclado, como hemos visto, disminución del uso de recursos, disminución de CO2. Y por último, para terminar mi presentación, quisiera invitarles a la batalla de la galvanización de Nexa junto con el Mining Lab University. Ese es un programa que nosotros en Nexa ya tenemos. Esta será la 4ª edición. Todas las anteriores han sido hechas en Brasil. La del año pasado ha sido todo un éxito. Hemos conseguido trabajar con 18 universidades en Brasil. Llegamos a la marca de más de 1.500 alumnos involucrados y que aprendieron más sobre el galvanizado, ¿no? Entonces, la batalla tiene como objetivo, y este año la batalla ella va a ser a nivel latinoamericano, excepto Brasil, o sea, va a ser para hispanohablantes, ¿no? Y el objetivo del desafío es generar nuevas ideas y aplicaciones de galvanización en el mercado latinoamericano, centrando en la innovación. Pero cuando decimos innovación y nuevas ideas, no necesariamente es tener una idea de algo que nunca antes se pensó en galvanizar. No es esta la idea, porque como hemos visto ahora hace poco en mercados muy maduros y desarrollados, ya incluso se utiliza el galvanizado para la arquitectura. Entonces, todo lo que se puede galvanizar ya se galvaniza en esos lugares. Pero la idea es para que los estudiantes de esas regiones, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Perú, América Central, todos los que están involucrados en la batalla, traigan ejemplos de qué en su día a día puede ser galvanizado y no es galvanizado. Bueno, voy a dar un ejemplo para no dar muchas ideas, pero el puente que va de Chimbote a no sé dónde, que una vez al año lo cierran para mantenimiento y nadie puede pasar y no puedo comer en mi restaurante favorito, no puedo visitar a mi abuela o lo que sea, ¿no? Entonces, lo que sea,
va a tener un formato de inscripción muy amigable, que va a ser algunas preguntas de qué es tu proyecto, por qué quieres galvanizar, y darnos algunas evidencias de por qué este proyecto es algo innovador a tu región, a tu realidad. Y la idea del área de desarrollo de mercado es esta, es llegar a estudiantes como ustedes y hacer la difusión de la tecnología de galvanizado en caliente. Como les comenté, yo soy ingeniero químico. Obviamente no les voy a decir desde hace cuánto, pero yo en mi universidad, cuando era yo estudiante, yo sí escuché hablar de galvanizado un par de veces por un par de minutos, ha sido mucho. Y eso es malo, porque al final un ingeniero que va a salir al mercado y no conoce opciones para proteger las estructuras, desde el portón de su casa a otras tecnologías, pues al final sufre con gastar dinero con la corrupción. Y de esta vez hemos traído junto a los colegas de innovación, porque el área de innovación tiene un trabajo muy interesante que se llama el Mining Lab University, que ha sido creado con la intención de acercar a los estudiantes universitarios a las estrategias de innovación, ¿no? Y aliados al desafío real de la minería. Entonces estamos casando, estamos trayendo juntos y fusionando un proceso muy tradicional y muy, vamos a decir, industrial, que es el galvanizado, con la innovación. Entonces, al final, ellos van a pasar por los 10 equipos más bien calificados en esta primera etapa, van pasar por un bootcamp, que es un trabajo con el área de innovación, de potencializar el proyecto de ustedes y presentar en un pitch day. ¿Cómo es la innovación realmente? ¿No? Entonces, esta es la idea, casar un proceso muy tradicional con temas nuevos de innovación que seguramente van a aprender mucho. La premiación todavía está en negociación interna dentro de nuestra empresa, pero sí habrá una premiación, no va a ser en dinero, pero va a ser quizás en algún obsequio o cursos eventualmente, pero más que nada es el objetivo es que se haga conocer, que se acerque a la industria y que se aprenda con profesionales de técnicos o incluso de innovación, de cómo es realmente una empresa, qué hace dentro del área de innovación una empresa. Daniel va a hablar la próxima semana más de los proyectos que tenemos, no creo que le va a alcanzar el tiempo para hablar de la batalla exactamente, pero luego vamos a publicar el área de recursos humanos de Nexa, nos va a ayudar mucho a llegar a ustedes, UTEC, los reglamentos de la batalla, y ojalá tengan ustedes un número de inscripción bueno, puedan participar y ojalá sean ustedes los que estoy hablando hoy en primera mano de la batalla, uno de los ganadores. ¿Sí? Muchas gracias por su tiempo. Aquí está la foto de nuestro proyecto Aripuanã, que está en Brasil, es nuestra nueva mina. Y como no podría ser distinto, tenemos un trabajo muy enfocado en la sostenibilidad y uno de ellos es que todas las estructuras son galvanizadas. El rellave es en seco, la relación con la comunidad es muy cercana a nosotros. Como han podido ver en los videos, somos una empresa minera que busca trabajar con inteligencia, con entusiasmo, con coraje para hacer la mineración del futuro. Ahí está mi nombre, ahí está mi correo por si acaso. Cuando quieran escribirme, no les prometo responder el mismo día, pero prometo responder así que posible y agradezco mucho su atención. Ojalá les haya sido de mucha utilidad para aprender un poco más de la utilización del zinc. Muchas gracias.